Buenas tardes, vamos a hablar acerca de la estructura del conflicto, pero primero para ello tenemos que definir qué es un conflicto. Un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modelo de actuar de un individuo o de un grupo. Para ello también es importante tener en cuenta para poder analizar la estructura del conflicto tenemos que mirar los elementos que lo componen y las relaciones que se establecen entre ellos, con el que, con el que podemos revisar tres tipos de ejes. Uno de ellos son las personas, el proceso y el conflicto propiamente dicho. Las personas son el elemento sin el cual no habría conflicto. Ellas y su espacio vital o psicológico constituido por percepciones, sentimientos, creencias, emociones, autoestima, necesidades, intereses, estilos, etc. son los protagonistas. En función de ellas hablamos de conflictos intrapersonales, interpersonales, intergrupales, intragrupales, el número de personas implicadas, su idiosincrasia personal y el contexto determinan el tipo y la magnitud del conflicto. Allí otro de los ejes importantes también es el proceso. Se refiere a la forma en la que se origina el conflicto, al modo que se evoluciona o se desarrolla, a cómo la gente trata de resolverlo, a las decisiones que toma y a los sentimientos que suscitan. La toma de decisiones es uno de los momentos más importantes del proceso. De ella depende en una gran medida el giro que tome el proceso y muchos de los sentimientos que facilitan o dificultan la solución. Cuando aparecen o surgen los resentimientos, las sensaciones de no ser tratado como corresponde, de ser incluido, excluido y muchas más de estas. Otro de los ejes importantes es el conflicto propiamente dicho o el problema. Es el principal elemento, aquello por lo que las personas o el grupo se enfrentan, las causas del problema, causas que pueden ser profundas, ocultas o subyacentes, como por ejemplo la incompatibilidad de necesidades, caracteres, intereses, motivaciones y valores. Causas o síntomas claramente objetivables. Por ejemplo, se apropió de lo mío, me insultó, me maltrató. Son algunos de estos ejemplos que podría llegar a ser uno de los principales problemas que se presentan en un conflicto. Por otra parte, podemos decir el conflicto frente a la no violencia. Podemos decir que el conflicto transformado por medio de actividades no violentas no solamente se convierten en el motor del cambio social, sino que también del desarrollo humano, entendido en un amplísimo sentido de que está repleto de múltiples consecuencias para el conocimiento y la acción social. Created using Powtoon.